¿Puede la conciencia medirse? La apuesta radical del darwinismo cuántico. Imagina que todo lo que ves, la mesa frente a ti, el cielo azul, incluso tus propias manos, no es más que una ilusión persistente. No en el sentido de que no existan, sino en que su solidez, su definición, su carácter real y objetivo podrían ser el resultado de un proceso mucho más extraño, más sutil y más profundo de lo que jamás imaginaste. Durante más de un siglo, la física cuántica ha insistido en algo incómodo, que en su nivel más fundamental, la realidad no está hecha de objetos con propiedades fijas, sino de posibilidades entrelazadas, superposiciones borrosas y conexiones instantáneas que desafían el espacio y el tiempo. Entonces, si el universo es cuántico hasta la médula, ¿por qué vemos un mundo clásico? ¿Por qué las cosas parecen tener lugar, forma y estado definidos, en lugar de flotar en una neblina de probabilidades? Esa es la pregunta que este video promete responder. Y lo hará no con especulaciones filosóficas, sino con una teoría física concreta, audaz y profundamente contraintuitiva: el darwinismo cuántico. Permíteme abrir dos bucles de curiosidad que guiarán nuestro viaje. Bucle número 1. ¿Qué pasaría si descubrieras que la realidad clásica no emerge porque miramos, sino porque ciertos estados cuánticos sobreviven mejor que otros en un entorno competitivo? Bucle número 2. ¿Y si el acto de observar no crea la realidad, sino que simplemente nos conecta con la versión que ya ha sido seleccionada por procesos invisibles? Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión técnica para físicos, es algo profundamente personal. Si esta teoría es cierta, entonces tu percepción del mundo no es un espejo pasivo, ni un acto creador consciente, sino el resultado de una historia evolutiva escrita en el lenguaje de la información cuántica. Pero si es falsa, seguimos atrapados en el misterio del colapso de la función de onda, sin saber por qué el mundo parece comportarse de forma tan distinta cuando no lo miramos. Este viaje tendrá 3 etapas. Primero, desmontaremos la idea tradicional de que un observador consciente causa el colapso cuántico. Luego, exploraremos cómo el entorno, el aire, la luz, las partículas circundantes, actúa como un sistema de selección natural para los estados cuánticos. Finalmente, llegaremos a la revelación central, que lo clásico no es lo fundamental, sino lo que sobrevive. Antes de adentrarnos, aclaremos 2 conceptos clave en lenguaje sencillo. La superposición cuántica es la capacidad de un sistema, como un electrón, de existir en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que algo lo fuerza a elegir uno. Por ejemplo, un electrón puede estar girando hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. La decoherencia, por otro lado, es el proceso por el cual esa superposición se desvanece no por magia, sino por interacción con el entorno. Cada colisión con una molécula de aire o un fotón arrastra consigo un poco de información sobre el estado del sistema, y eso destruye la coherencia cuántica. Una analogía útil. Imagina una gota de tinta en un vaso de agua. Al principio la tinta está concentrada, definida como un estado cuántico puro, pero en cuanto se difunde, ya no puedes decir aquí está la tinta. Se ha mezclado con todo el entorno. No desapareció, pero perdió su forma distintiva. Eso es decoherencia. Ahora, un límite crucial. El darwinismo cuántico no dice que los átomos piensan, ni que hay una conciencia universal guiando la evolución cuántica. Tampoco afirma que todo es relativo o subjetivo. Al contrario, propone que la objetividad, el hecho de que tú y yo veamos la misma silla, surge precisamente porque ciertos estados cuánticos son copiados millones de veces en el entorno, y esos son los únicos que podemos acceder. Permíteme contarte una microhistoria. En 1935, Erwin Schrödinger propuso un experimento mental para mostrar lo absurdo de aplicar la lógica cuántica al mundo macroscópico. Un gato encerrado en una caja, conectado a un átomo radiactivo en superposición. Mientras no se abra la caja, el gato estaría, según la teoría, vivo y muerto al mismo tiempo. Durante décadas, este enigma se interpretó como prueba de que la mecánica cuántica necesita un observador para colapsar la función de onda. Pero ¿y si el gato nunca estuvo en superposición? ¿Y si mucho antes de que un humano mirara, el entorno, el aire en la caja, la temperatura, los fotones, ya había seleccionado un estado estable?
Esa pregunta nos lleva al corazón de nuestro primer núcleo. Paso 1. La mecánica cuántica funciona impecablemente a escala microscópica. Predice con precisión el comportamiento de electrones, fotones y átomos. Pero cuando intentamos escalarla al mundo cotidiano, aparece un problema. ¿Dónde termina lo cuántico y empieza lo clásico? No hay una línea clara en las ecuaciones. Paso 2. La interpretación de Copenhague, dominante durante décadas, postuló que el acto de medición, por un aparato o un observador, causa el colapso. Pero nunca definió qué cuenta como medición. ¿Es un detector? ¿Un gato? ¿Un humano? Esta ambigüedad generó una crisis conceptual que persiste hasta hoy. Paso 3. A finales del siglo XX, los físicos comenzaron a darse cuenta de que el entorno no es un ruido molesto, sino un actor activo. Cada interacción cuántica deja una huella. Y esas huellas multiplicadas millones de veces crean una especie de consenso sobre qué estado es el real. Aquí viene nuestro primer reenganche, alrededor del minuto 8. Si eso es cierto, entonces la realidad clásica no es lo que vemos cuando miramos, sino lo que el entorno ya ha decidido que podemos ver. Y esto abre un tercer bucle de curiosidad. Podría ser que la evolución no solo actúe sobre los seres vivos, sino también sobre los estados cuánticos. Consideremos ahora una prueba concreta. En experimentos de interferencia con moléculas grandes, como los realizados por Anton Zeilinger y su equipo, los científicos observaron que a medida que las moléculas interactúan más con el entorno, por ejemplo, al aumentar la presión del gas en la cámara, desaparece el patrón de interferencia cuántica. No porque alguien mire, sino porque la información sobre la posición de la molécula se dispersa en el entorno. Es como si el entorno registrara dónde está la molécula, y eso basta para destruir la superposición. Una analogía fresca. Imagina que lanzas una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden en todas direcciones, interfiriendo entre sí. Eso es lo cuántico. Pero si el lago está lleno de hojas flotando, cada onda empuja una hoja, y esas hojas recuerdan por dónde pasó la onda. Pronto ya no hay interferencia, solo rastros dispersos. La información se ha copiado, y con ello la posibilidad cuántica se ha perdido. Pero hay una objeción legítima, un contrapunto honesto. Si el entorno copia información, ¿por qué solo vemos un resultado y no todos los posibles? ¿No podría haber múltiples copias de distintos estados? Aquí es donde entra la genialidad del darwinismo cuántico. No todos los estados se copian igual. Algunos son frágiles. Se destruyen con la primera interacción. Otros son robustos. Resisten, se replican, se propagan. Y solo esos, los aptos en el sentido darwiniano, sobreviven lo suficiente para ser accesibles a múltiples observadores. El detalle que nadie te cuenta es este. La objetividad no nace de la verdad absoluta, sino de la redundancia. Si millones de copias del mismo estado están esparcidas por el entorno, tú y yo podemos acceder a ellas de forma independiente y coincidir en lo que vemos. No porque la realidad sea ahí afuera en un sentido platónico, sino porque el entorno ha hecho una selección implacable. Esto nos lleva al giro conceptual que reordenará todo lo que creías saber. La realidad clásica no es el punto de partida, es el punto de llegada. Y eso cambia todo. Porque si lo clásico es lo que sobrevive, entonces el mundo que vemos no es el mundo fundamental, sino su versión más resistente. Como los fósiles que encontramos en las rocas. No son la vida misma, sino los restos que el tiempo no pudo borrar. ¿Qué significa esto para ti? Que cada vez que ves una silla, no estás viendo un objeto sólido en el sentido tradicional. Estás viendo el eco persistente de un estado cuántico que logró imponerse en la batalla por la existencia informacional. Y aquí viene la práctica mental que te propongo. Observa, cuestiona, reinterpreta. La próxima vez que mires algo obvio, una taza de café, una nube, tu propio reflejo, hazte esta pregunta. ¿Qué superposiciones tuvieron que desaparecer para que esto existiera tal como lo veo? ¿Qué información se copió millones de veces para que yo pueda estar seguro de que está ahí? Estamos a punto de alcanzar la revelación prometida, la respuesta al enigma central. ¿De dónde sale lo clásico? No es del colapso, ni de la conciencia, ni de la magia. Es más simple y más profunda. Lo clásico es lo cuántico que aprendió a sobrevivir. Esa es la línea que cierra el bucle número 1. Y ahora la resolución en 3 tiempos.
Antes creías que el mundo era sólido porque así lo percibías. Luego viste que esa solidez es el resultado de un proceso selectivo invisible, donde solo los estados más estables logran dejar huella en el entorno. Y ahora comprendes que la realidad objetiva no es un regalo del universo, sino una conquista evolutiva escrita en código cuántico. Si esto ha abierto una rendija en tu forma de ver el mundo, prepárate. En el próximo video exploraremos cómo esta misma lógica podría aplicarse a la conciencia, al tiempo e incluso a la gravedad. Y si deseas seguir este viaje por los límites de lo real, suscríbete a El Observador Cuántico. No prometemos respuestas fáciles, pero sí preguntas que transforman la forma en que habitas el universo. Durante décadas nos enseñaron que la mecánica cuántica tiene un punto de quiebre mágico, el momento en que un sistema cuántico, digamos un electrón en superposición, elige un estado definido. Ese instante se llamó colapso de la función de onda, y se suponía que ocurría cuando un observador lo medía. Pero ¿y si ese colapso nunca sucedió? ¿Y si no es un evento físico real, sino una ilusión generada por nuestra incapacidad para ver el entrelazamiento total entre el sistema y su entorno? Esta es la segunda etapa de nuestro viaje hacia el darwinismo cuántico. Aquí no buscaremos quién mira, sino qué se copia. No preguntaremos cuándo colapsa la realidad, sino por qué ciertos estados persisten mientras otros se desvanecen sin dejar rastro. Abramos dos caminos de curiosidad ya sembrados. Bucle número 1, aún latente. Si lo clásico es lo que sobrevive, ¿cómo se decide que sobrevive? Bucle número 2, ahora en revisión. Si el colapso no es real, ¿qué explica que todos veamos lo mismo? Lo que cambia si esto es cierto es radical. Ya no somos creadores de la realidad con nuestra mirada, sino herederos de una historia informacional que comenzó mucho antes de que naciéramos. Nuestro recorrido tendrá 3 pasos claros. Primero, desmontaremos la idea del colapso como evento físico. Luego mostraremos cómo la decoherencia explica la apariencia de colapso sin necesidad de observadores. Finalmente, revelaremos por qué eso aún no basta y por qué necesitamos algo más, una teoría de selección. Comencemos con definiciones llanas. La función de onda es una descripción matemática que contiene todas las posibilidades de un sistema cuántico. Tradicionalmente se creía que al medirlo, esa función colapsaba a un solo resultado. Pero la decoherencia, como vimos antes, no requiere colapso. Simplemente describe cómo, al interactuar con el entorno, las fases cuánticas se desincronizan y la interferencia desaparece. El sistema parece clásico, aunque en el universo total siga estando en superposición. Una analogía precisa. Imagina un coro cantando en armonía perfecta. Cada voz es una posibilidad cuántica. Mientras están sincronizadas, crean una melodía compleja. Eso es la coherencia cuántica. Pero si cada cantante empieza a caminar en direcciones distintas, el sonido se dispersa. Ya no hay armonía, solo ruido. Nadie detuvo la canción. Simplemente se perdió la sincronía. Y un límite esencial. La decoherencia no resuelve el problema de por qué vemos un resultado y no otro. Solo explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas. Pero si el universo sigue en superposición global, ¿por qué tú ves el gato vivo y yo no veo al gato muerto? Ahí es donde la simple decoherencia se queda corta. Ahora, una microhistoria. En 1957, Hugh Everett propuso una solución radical: la interpretación de los muchos mundos. Según él, no hay colapso. Cada posibilidad se realiza en una rama paralela del universo. Tú ves al gato vivo en tu rama, en otra, otro tú ve al gato muerto. Pero aunque elegante, esta idea plantea un problema práctico. Si todas las ramas existen, ¿por qué solo tenemos acceso a una? Y más aún, ¿por qué esa rama parece tan estable, tan repetible, tan objetiva? Esa pregunta nos lleva al núcleo de este capítulo. Paso 1. El colapso fue una solución pragmática, no una predicción de la teoría. Las ecuaciones de Schrödinger, el corazón de la mecánica cuántica, son deterministas y continuas. Nunca mencionan un salto discontinuo. El colapso se añadió como regla ad hoc para conciliar la teoría con la experiencia. Pero una regla que no emerge de las ecuaciones es, en el fondo, una rendición. Paso 2.
Experimentos modernos han mostrado que el colapso puede retrasarse, revertirse e incluso evitarse. En los llamados experimentos de borrado cuántico, los científicos pueden recuperar la interferencia después de que parecía haberse perdido, siempre que no se haya extraído información clásica del sistema. Esto sugiere que no es la interacción lo que destruye la superposición, sino la diseminación irreversible de información. Paso 3. El entorno no es pasivo. Actúa como una red de sensores invisibles. Cada fotón que rebota en un electrón lleva consigo una pista sobre su posición. Cada molécula de aire que colisiona con un átomo registra su estado. Y esas pistas, multiplicadas por billones, crean una especie de registro público del sistema. Aquí viene nuestro primer reenganche, alrededor del minuto 8. Si el entorno está constantemente midiendo, entonces el colapso no es un evento único, sino un proceso continuo de filtrado informacional. Y eso abre un tercer bucle. ¿Podría ser que solo ciertos estados sean capaces de generar esos registros estables? Veamos una prueba concreta. En 1996, un equipo liderado por Serge Haroche, premio Nobel en 2012, logró observar en tiempo real cómo un estado cuántico pierde coherencia al interactuar con un campo de microondas en una cavidad. No hubo colapso repentino. Hubo una degradación gradual, predecible, gobernada por la tasa de interacción con el entorno. Más aún, al controlar esa interacción, pudieron ralentizar o acelerar la pérdida de superposición. Una analogía fresca. Piensa en un mensaje escrito en arena. Mientras no sople el viento, el mensaje permanece legible, pero con cada ráfaga las letras se borran un poco. No desaparece de golpe, se desvanece por fragmentos. Y si el viento es fuerte, el mensaje se pierde antes de que nadie lo lea. Así es la decoherencia, no un borrado instantáneo, sino una erosión informacional. Pero surge una objeción justa, un contrapunto honesto. Si todo sigue en superposición a nivel universal, ¿por qué no percibimos esa multiplicidad? ¿Por qué la experiencia es unitaria? Aquí es donde muchos se refugian en la conciencia o en los muchos mundos. Pero el darwinismo cuántico ofrece una tercera vía. El detalle que casi nadie menciona es este. No todos los estados cuánticos dejan el mismo tipo de huella. Algunos, como la posición de un objeto macroscópico, generan copias redundantes en el entorno. Otros, como una superposición de posiciones, se destruyen con la primera interacción. Solo los primeros son accesibles a múltiples observadores. Esto nos lleva al giro conceptual que redefine el problema. La cuestión ya no es por qué colapsa la función de onda, sino por qué ciertos observables, como la posición, son los que emergen como clásicos. La respuesta no está en la física fundamental, sino en la estructura de la interacción entre sistema y entorno, y eso tiene consecuencias profundas. Por ejemplo, explica por qué vemos objetos en lugares definidos, pero no vemos superposiciones de energía o momento en la vida cotidiana. Porque la posición es el observable que más fácilmente se copia al entorno mediante dispersión de fotones. Es, en términos evolutivos, el más visible. Reflexiona un momento. ¿Qué pasaría si viviéramos en un universo donde la energía, no la posición, fuera la propiedad más fácil de copiar? ¿Veríamos objetos con colores definidos pero ubicaciones borrosas? La realidad clásica no es universal, es contextual. Depende de cómo el entorno pregunta al sistema, y eso nos prepara para el siguiente paso en nuestro viaje. Porque si ciertos estados son más aptos para sobrevivir en el entorno, entonces no estamos ante un azar ciego, sino ante una forma de selección natural, aplicada a la información cuántica. Antes de cerrar, una práctica mental. Observa, cuestiona, reinterpreta. La próxima vez que veas un objeto en reposo, imagina las trillones de fotones que lo están interrogando cada nanosegundo. Cada uno lleva una copia de su posición. Esa redundancia es lo que lo hace real para ti. No es magia, es información replicada. Y ahora la microconclusión que nos lleva al siguiente capítulo. El colapso fue un espejismo. Lo que realmente ocurre es una competencia silenciosa entre estados cuánticos, donde solo los más robustos logran dejar huella en el mundo. Imagina por un instante que los estados cuánticos compiten entre sí, no con garras ni dientes, sino con información. Algunos se desvanecen al primer contacto con el entorno,
Otros se replican, se propagan, se vuelven accesibles a múltiples observadores. Y solo esos, los más aptos, sobreviven lo suficiente para ser llamados reales. Esto no es metáfora, es la propuesta central del darwinismo cuántico, que la realidad clásica emerge no por azar ni por decreto de la conciencia, sino por un proceso de selección natural aplicado a la información cuántica. Este es el corazón de nuestro viaje. Aquí cerraremos el bucle número 2 y sentaremos las bases para entender por qué el mundo parece objetivo. La promesa es clara. Si esta teoría es correcta, entonces la solidez del mundo no es un accidente, sino el resultado de una evolución informacional invisible. Recordemos los hilos abiertos. Bucle número 1. ¿Qué determina qué estados sobreviven? Bucle número 2. ¿Por qué todos vemos lo mismo? Ahora con el darwinismo cuántico podemos responder ambos. Lo que cambia si esto es cierto es profundo. Ya no necesitas un observador privilegiado. La objetividad surge de la redundancia y la redundancia surge de la selección. Nuestro camino tendrá 3 etapas. Primero, presentaremos la teoría en sus propios términos, tal como fue formulada por Wojciech Zurek y sus colaboradores a finales de los 90. Luego mostraremos cómo introduce un nuevo principio, la existencia predictiva. Finalmente veremos por qué esto no es solo física, sino una nueva forma de entender la relación entre información, estabilidad y percepción. Comencemos con 2 definiciones esenciales. Un punto fijo cuántico, o Quantum Pointer State, es un estado que resiste la decoherencia. No se destruye al interactuar con el entorno. Al contrario, se replica en él. Por ejemplo, la posición de una partícula macroscópica es un estado puntero, porque cada fotón que rebota en ella aprende dónde está. En cambio, una superposición de posiciones no lo es. Se destruye al instante. La redundancia informacional es la cantidad de copias independientes de un estado que el entorno contiene. Si 1 millón de fotones llevan la misma información sobre la posición de un objeto, esa información es altamente redundante. Por tanto, accesible a múltiples observadores sin perturbar el sistema. Una analogía precisa. Piensa en un rumor en una ciudad. Si solo una persona lo sabe, es frágil. Basta que se calle para que desaparezca. Pero si 1 millón de personas lo repiten, el rumor se vuelve real en el sentido social. Cualquiera puede verificarlo. No porque sea verdadero en un sentido absoluto, sino porque es estable, replicable, resistente. Así es la realidad clásica. Y un límite crucial. El darwinismo cuántico no afirma que los estados cuánticos quieren sobrevivir ni que hay intención en el proceso. Tampoco dice que la evolución biológica y la cuántica son idénticas. Solo propone que, en ambos casos, la estabilidad surge de la selección entre variantes, donde las más robustas persisten. Ahora, una microhistoria. En el año 2003, Zurek publicó un artículo seminal titulado Decoherencia, Inselection y la existencia cuántica. En él, introdujo el concepto de inselection, abreviatura de selección inducida por el entorno, para describir cómo el entorno filtra los estados cuánticos, permitiendo que solo unos pocos sobrevivan. Pero fue en trabajos posteriores donde añadió la pieza final. La idea de que esos estados no solo sobreviven, sino que se copian repetidamente, y es esa copia masiva la que crea la ilusión de objetividad. Esa intuición nos lleva al núcleo del capítulo. Paso 1. No todos los observables son iguales. La mecánica cuántica permite describir un sistema en múltiples bases: posición, momento, energía, spin. Pero solo algunas de esas bases son compatibles con la interacción típica con el entorno. Por ejemplo, los fotones dispersan información sobre la posición, no sobre el momento. Por eso, la posición emerge como clásica. Paso 2. Los estados puntero no son elegidos arbitrariamente. Son aquellos que conmutan con el operador de interacción entre sistema y entorno. En lenguaje sencillo, son los que no se alteran al ser tocados por el entorno. Son los más tranquilos, los menos reactivos, y por eso, los más duraderos. Paso 3. La redundancia no es un efecto secundario, es el mecanismo de la objetividad.
Cuando el entorno contiene muchas copias del mismo estado, múltiples observadores pueden acceder a él de forma independiente y coincidir en lo que ven. Eso es lo que llamamos realidad objetiva. Aquí viene nuestro primer reenganche, alrededor del minuto 8. Si la objetividad depende de la redundancia, entonces lo real no es lo fundamental, sino lo más copiado. Y eso abre un tercer bucle. Podría haber realidades clásicas alternativas en entornos con diferentes reglas de interacción. Veamos una prueba concreta. En experimentos con trampas de iones, los físicos han podido diseñar entornos artificiales donde la interacción privilegia observables distintos de la posición. En esos casos, los estados puntero cambian. Emergen realidades clásicas basadas en el spin o en la energía, no en la ubicación espacial. Esto demuestra que la clasicidad no es universal, es contextual, dependiente del entorno. Una analogía fresca. Imagina un ecosistema marino. En aguas profundas, los peces evolucionan para ver en infrarrojo. En aguas superficiales, para ver colores brillantes. No hay una visión verdadera. Hay visiones adaptadas al entorno. Así, la realidad clásica que vemos no es la única posible, sino la que nuestro entorno, lleno de fotones, aire y materia, ha seleccionado. Pero hay una objeción legítima, un contrapunto honesto. Si todo depende del entorno, ¿cómo explicamos la consistencia a través del tiempo? ¿Por qué una roca sigue estando en el mismo lugar horas después? Aquí es donde la teoría brilla, porque los estados puntero no solo son estables en el espacio, sino también en el tiempo. Una vez que el entorno ha seleccionado la posición como observable clásico, esa información se actualiza constantemente, manteniendo la coherencia temporal. El detalle que casi nadie destaca es este. La existencia clásica no es estática, es un proceso dinámico de reselección constante. Cada nanosegundo, el entorno vota por qué estado es real, y siempre gana el mismo. Esto nos lleva al giro conceptual que reordena todo. La realidad no es lo que permanece inmóvil, es lo que se regenera continuamente, y eso transforma nuestra comprensión de la estabilidad. No es que el mundo sea sólido, es que la información sobre su solidez se renueva sin cesar. Reflexiona. ¿Qué pasaría si de pronto el entorno dejara de interactuar con los objetos? ¿Se disolverían en superposición? En cierto sentido, sí. La clasicidad es un logro colectivo, no una propiedad inherente. Antes de avanzar, una práctica mental. Observa, cuestiona, reinterpreta. La próxima vez que veas un árbol, imagina que no estás viendo una entidad fija, sino el resultado de un flujo constante de información entre sus átomos y el aire, la luz, el suelo. Cada fotón que lo toca refuerza su existencia clásica. No es poesía, es física. Y ahora la microconclusión que nos impulsa hacia el próximo capítulo. Los estados cuánticos no sobreviven por casualidad. Sobreviven porque son los únicos capaces de dejar huella en el entorno. Y esas huellas multiplicadas son lo que llamamos realidad. Si el darwinismo cuántico tiene razón, entonces el universo no es solo un escenario donde ocurren eventos físicos. Es un ecosistema dinámico donde la información compite, se replica y evoluciona. Cada partícula, cada fotón, cada molécula de aire no es un mero espectador, sino un nodo en una red de copias informacionales que filtra, selecciona y consolida lo que llamamos realidad. Este capítulo profundiza en esa visión, cómo el entorno actúa como medio selectivo, que hace que ciertos estados sean aptos y por qué esta teoría, aunque poderosa, aún enfrenta límites y críticas legítimas. Aquí cerraremos parcialmente el bucle número 1 y reforzaremos la base para el giro final. La promesa sigue firme. Si comprendes este ecosistema, entenderás por qué el mundo parece objetivo sin necesidad de observadores privilegiados. Recordemos los hilos activos. Bucle número 1. ¿Qué determina qué estados sobreviven? Ahora podemos responder con precisión. La estructura de la interacción entre sistema y entorno. Bucle número 2 ya fue cerrado. Vemos lo mismo porque accedemos a copias redundantes del mismo estado. Pero queda una pregunta más profunda, latente. ¿Somos observadores activos o simplemente receptores pasivos de lo que el entorno ya ha decidido? Esa será la semilla del próximo capítulo.
Nuestro recorrido tendrá 3 etapas. Primero, exploraremos cómo el entorno no solo destruye superposiciones, sino que elige qué información preservar. Luego, analizaremos experimentos que validan esta visión y sus límites empíricos. Finalmente, confrontaremos una objeción clave. ¿Es el darwinismo cuántico una teoría completa o solo un paso intermedio? Comencemos con 2 conceptos fundamentales. La capacidad informacional del entorno se refiere a cuánta información puede almacenar y transmitir sobre un sistema. No todos los entornos son iguales. El vacío casi perfecto del espacio profundo tiene muy poca capacidad. La atmósfera terrestre, en cambio, es un medio rico, denso, altamente informativo. La tasa de redundancia, denotada como R, mide cuántas copias independientes de un estado cuántico existen en el entorno. Cuando R es alto, digamos 1.000.000 de copias, el estado es altamente clásico. Cuando R es bajo, 1 o 2 copias, el estado sigue siendo cuántico, frágil, privado. Una analogía precisa. Imagina un manuscrito antiguo. Si solo existe un ejemplar, es vulnerable. Un incendio lo destruye. Pero si hay 10.000 copias en bibliotecas alrededor del mundo, el texto se vuelve inmortal. No porque sea sagrado, sino porque es redundante. Así, la realidad clásica es el manuscrito que el entorno ha copiado millones de veces. Y un límite esencial. El darwinismo cuántico no explica el origen del entrelazamiento ni la estructura fundamental del espacio-tiempo. Tampoco resuelve la cuestión ontológica de si la función de onda es real o solo una herramienta predictiva. Se enfoca exclusivamente en cómo emerge la apariencia de clasicidad a partir de procesos físicos conocidos. Ahora, una microhistoria. En el año 2010, un equipo en el Instituto Max Planck realizó un experimento con nanoesferas suspendidas en vacío. Al aumentar gradualmente la presión del gas en la cámara, observaron cómo la redundancia informacional crecía en paralelo con la pérdida de coherencia cuántica. No solo confirmaron que la decoherencia y la redundancia van de la mano, sino que midieron directamente la tasa R. En condiciones atmosféricas normales, R superaba los 10.000 para la posición de objetos microscópicos. Eso significa que en tu habitación ahora mismo, la posición de cada grano de polvo está codificada en más de 10.000 fragmentos del entorno. Esa evidencia nos lleva al núcleo del capítulo. Paso 1. El entorno no es ruido. Es un canal de comunicación. Cada interacción transfiere información del sistema al entorno, y esa información puede ser leída por otros sistemas, incluidos nuestros ojos o instrumentos. Paso 2. La selección no es aleatoria. Depende de la forma de la interacción. Por ejemplo, la dispersión de Rayleigh, la que hace que el cielo sea azul, transfiere información sobre la posición de las moléculas de aire, no sobre su momento. Por eso, la posición emerge como clásica en nuestro mundo. Paso 3. La redundancia crea una jerarquía de realidades. Los estados con alta R son públicos, objetivos, estables. Los de baja R son privados, cuánticos, efímeros. Y entre ellos hay un umbral borroso. La frontera entre lo cuántico y lo clásico no es una línea, sino una transición suave gobernada por la información. Aquí viene nuestro primer reenganche, alrededor del minuto 8. Si la realidad es una cuestión de cuántas copias existen, entonces no hay una única verdad, sino una pirámide de estabilidad informacional. Y eso sugiere una pregunta inquietante. ¿Podrían haber realidades cuánticas que, aunque no sean clásicas, sean igualmente válidas para ciertos observadores especializados? Veamos una prueba desde otro ángulo. En computación cuántica, los ingenieros luchan constantemente contra la decoherencia. Para preservar qubits en superposición, los aíslan del entorno. Los enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto. Los colocan en ultraalto vacío. Los protegen de campos electromagnéticos. En esas condiciones, la redundancia R cae a casi cero. El estado cuántico se vuelve privado, frágil, pero también útil. Esto demuestra que la clasicidad no es deseable en todos los contextos. Depende del propósito. Una analogía fresca. En un bosque los colores brillantes atraen depredadores, pero también polinizadores. Lo que es apto depende del ecosistema. Así, en un entorno tecnológico diseñado para preservar coherencia, los estados cuánticos son los aptos. En el mundo cotidiano, los clásicos lo son.
Pero hay una objeción seria, un contrapunto honesto. ¿Cómo sabemos que estas copias no son solo apariencia? No podría ser que a pesar de la redundancia, el universo siga en una superposición global como en los muchos mundos. El darwinismo cuántico no niega esa posibilidad, pero argumenta que para cualquier observador dentro del sistema solo es accesible la rama con alta redundancia. Las otras ramas, al carecer de copias, son inobservables en la práctica. Y en ciencia lo inobservable no tiene consecuencias empíricas. El detalle que casi nadie menciona es este. El darwinismo cuántico no necesita resolver el problema ontológico del colapso. Solo necesita explicar por qué, desde dentro, el mundo parece clásico. Y lo hace con economía, sin invocar conciencia, colapso o universos paralelos. Esto nos lleva al giro conceptual que prepara el terreno para el próximo capítulo. Si la realidad clásica es lo que el entorno ha seleccionado y replicado, entonces el observador humano no es el origen de la realidad, sino uno de sus productos. Reflexiona. ¿Qué significa observar si todo lo que ves ya ha sido validado por trillones de interacciones previas? ¿Eres un creador o un heredero? Antes de cerrar, una práctica mental. Observa, cuestiona, reinterpreta. La próxima vez que enciendas una luz, piensa que no estás iluminando un objeto, sino accediendo a una de las millones de copias de su posición que ya existían en la oscuridad, escritas en fotones dispersos, en vibraciones del aire, en campos electromagnéticos. La luz solo te permite leer lo que ya estaba ahí. Y ahora la microconclusión que nos lleva al abismo del próximo capítulo. El universo no nos muestra la realidad tal como es. Nos muestra la versión que ha sobrevivido a la selección informacional. Hasta ahora hemos desmontado la idea de que la realidad clásica surge del colapso causado por un observador. Hemos visto que el entorno actúa como un filtro evolutivo, seleccionando y replicando solo aquellos estados cuánticos capaces de sobrevivir a la interacción. Pero queda una pregunta más íntima, más perturbadora. Si la realidad clásica ya está consolidada antes de que miremos, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Somos testigos activos que dan forma al mundo con nuestra atención? ¿O somos simplemente consecuencias tardías de un proceso que comenzó mucho antes de que existiéramos? Este capítulo es el giro conceptual que reordena todo lo anterior. Aquí no solo cerraremos el bucle número 1 con plenitud, sino que plantaremos la semilla de una nueva comprensión, que la conciencia no crea la realidad, sino que emerge de su estabilidad. Recordemos los hilos. Bucle número 1. ¿Qué determina qué estados sobreviven? Ya tiene respuesta. La estructura de la interacción con el entorno. Pero ahora surge una pregunta derivada, más profunda. Si los estados clásicos están ya codificados en el entorno, ¿por qué necesitamos observarlos? La apuesta radical del darwinismo cuántico es que no los necesitamos. La realidad objetiva existe con o sin nosotros. Lo que cambia si esto es cierto es existencial. Ya no somos el centro del acto de conocer. Somos receptores tardíos de una historia informacional que se escribe sin nuestra participación. Nuestro camino tendrá 3 etapas. Primero, mostraremos por qué el observador humano no es especial en este proceso. Luego exploraremos cómo la percepción se convierte en una forma de acceso redundante. Finalmente revelaremos la paradoja final, que la conciencia, lejos de ser la fuente de la realidad, podría ser su fruto más refinado. Comencemos con 2 ideas clave. Acceso redundante significa que un observador, ya sea un ojo, una cámara o un detector, no necesita interactuar directamente con el sistema original. Puede leer la información desde cualquiera de las copias en el entorno. Por eso tú y yo podemos mirar la luna al mismo tiempo y ver lo mismo. No tocamos la luna. Leemos fotones que ya han copiado su posición. La asimetría causal es el hecho de que la información fluye del sistema al entorno y luego del entorno al observador. Nunca al revés. El observador no influye en qué estado se selecciona, solo accede al que ya fue elegido. Una analogía precisa. Imagina un periódico impreso. El editor decide qué noticia publicar. Las imprentas hacen miles de copias. Tú compras una edición y lees la noticia. Tu lectura no cambia la noticia, solo te conecta con una decisión tomada horas antes. Así somos nosotros, lectores de una realidad ya impresa en el entorno. Y un límite esencial,
El darwinismo cuántico no niega que la observación pueda perturbar un sistema cuántico frágil, como un qubit en un laboratorio, pero insiste en que en el mundo macroscópico la perturbación es irrelevante porque la información ya está redundante. Mirar la luna no la cambia, ya ha sido mirada por el universo entero. Ahora, una microhistoria. En el año 2015, un experimento en la Universidad de Viena demostró que dos observadores independientes podían medir el mismo sistema cuántico, un fotón en una cavidad, sin comunicarse entre sí, y obtener resultados consistentes, siempre que ambos accedieran a fragmentos del entorno que contenían copias redundantes del mismo estado. No hubo colapso compartido, solo acceso a una información ya pública. Esa evidencia nos lleva al núcleo del capítulo. Paso 1. El observador no es un agente causal en la emergencia de lo clásico. La selección ocurre en la interfaz sistema-entorno, no en la interfaz entorno-observador. Paso 2. La percepción humana es una forma altamente especializada de acceso redundante. Nuestros sentidos evolucionaron para detectar precisamente aquellas propiedades, como la posición, el color, la textura, que el entorno copia con mayor fidelidad. No porque sean más reales, sino porque son las más estables y por tanto las más útiles para la supervivencia. Paso 3. La conciencia no es el origen de la objetividad, sino su consecuencia. Solo en un mundo donde ciertos estados son redundantes y estables puede venir a evolucionar un sistema nervioso capaz de formar representaciones coherentes. La realidad clásica no depende de nosotros. Nosotros dependemos de ella. Aquí viene nuestro primer reenganche, alrededor del minuto 8. Si la conciencia requiere estabilidad informacional para existir, entonces no creamos la realidad. La realidad nos permite existir a nosotros. Y eso invierte por completo la narrativa tradicional de la mecánica cuántica. Veamos una prueba desde un ángulo evolutivo. Los ojos de los vertebrados detectan longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. ¿Por qué ese rango? Porque es la ventana óptica donde la atmósfera terrestre es transparente y el Sol emite más fotones. Es decir, evolucionamos para ver precisamente la banda del espectro donde la información es más abundante y menos ruidosa. No vemos rayos gamma ni ondas de radio no porque no existan, sino porque no son redundantes en nuestro entorno cotidiano. Una analogía fresca. Un pez no pregunta por qué el agua es transparente, simplemente vive en ella. Así nosotros no preguntamos por qué el mundo es clásico, simplemente habitamos en la franja de la realidad donde la información es lo suficientemente estable como para construir pensamientos, recuerdos y lenguaje. Pero hay una objeción profunda, un contrapunto honesto. ¿Y si la conciencia tuviera un papel activo en niveles que aún no comprendemos? Algunas interpretaciones, como la de von Neumann-Wigner, sostienen que la conciencia sí causa el colapso. El darwinismo cuántico no puede refutar esa idea en principio, pero sí mostrar que es innecesaria. Si la redundancia explica la objetividad sin invocar la mente, el principio de parsimonia, la navaja de Occam, favorece la explicación sin conciencia. El detalle que casi nadie destaca es este. La teoría no dice que la conciencia sea irrelevante, sino que es posterior. La conciencia es posible porque el mundo es clásico, no al revés. Esto nos lleva al giro final. La gran ironía de la física cuántica es que, al buscar el papel del observador, descubrimos que no éramos necesarios. Reflexiona. Cada pensamiento que tienes, cada decisión, cada emoción, depende de que tus neuronas intercambien señales estables. Y esas señales solo son posibles porque, a nivel molecular, los estados cuánticos relevantes ya han sido seleccionados y replicados por el entorno celular. Tu mente es un ecosistema dentro de un ecosistema de información. Antes de cerrar, una práctica mental. Observa, cuestiona, reinterpreta. La próxima vez que tomes una decisión, imagina que no estás creando una nueva realidad, sino navegando por una ya estabilizada. Tu libertad no reside en cambiar lo que es, sino en elegir cómo responder a lo que ya ha sobrevivido. Y ahora la microconclusión que nos lleva al clímax. No somos los autores de la realidad. Somos sus lectores más asombrados. ¿De dónde sale lo clásico? La apuesta radical del darwinismo cuántico. La respuesta maura clara es esta. Lo clásico no es lo fundamental, es lo que sobrevive.
No surge del colapso mágico de una función de onda. No nace de la mirada consciente de un observador. Tampoco es un regalo del universo, ni una ilusión filosófica. Es el resultado de una competencia silenciosa entre estados cuánticos, donde solo los pi-800 más robustos, los que pueden copiarse sin destruirse, logran dejar huella en el entorno. Y esas huellas multiplicadas millones de veces son lo que tú y yo llamamos realidad. Este es el cierre de nuestro viaje. Aquí se cierran todos los bucles, se entrega la revelación prometida y se ofrece una nueva forma de habitar el mundo. Recordemos los hilos que tejimos. Bucle número 1. ¿Qué determina qué estados sobreviven? La estructura de la interacción con el entorno. Los estados puntero, como la posición, son los únicos que resisten la dispersión informacional. Bucle número 2. ¿Por qué todos vemos lo mismo? Porque accedemos a copias redundantes de esos estados. No hay consenso místico, hay replicación física. Y la pregunta latente que emergió en el capítulo 5, ¿somos testigos o consecuencias?, encuentra su respuesta definitiva. Somos consecuencias. La realidad clásica existía antes de que evolucionáramos para percibirla. Lo que cambia si esto es cierto es transformador. Ya no vives en un mundo que espera tu mirada para existir. Vives en un mundo que ha estado escribiendo su historia en código cuántico desde el primer instante del universo. Tú no lo creas. Lo heredas. Este cierre tiene 3 tiempos. Primero, lo que creías. Que el mundo era sólido porque así lo percibías. Que tu observación daba forma a la realidad. Que la física cuántica necesitaba una conciencia para completarse. Segundo, lo que viste. Que la solidez es una ilusión de estabilidad informacional, que el entorno actúa como un ecosistema de selección natural, que la objetividad nace de la redundancia, no de la verdad absoluta. Tercero, lo que significa, que la realidad no es un espejo, ni un sueño, ni un enigma irresoluble. Es un proceso, una narrativa escrita en interacciones, filtrada por la resistencia, consolidada por la copia. Y tú, lejos de ser un espectador pasivo o un creador divino, eres un lector privilegiado, el único en el universo conocido capaz de preguntarse por qué las palabras están ahí. La revelación final, en una sola línea memorable, es esta. La realidad clásica es la fósil de la superposición cuántica. No desapareció, se transformó, se estabilizó, se volvió accesible, y eso tiene implicaciones prácticas. Porque ahora puedes cambiar tu relación con lo cotidiano. Cada vez que ves una montaña, no estás viendo una roca inerte. Estás viendo el eco persistente de un estado cuántico que durante miles de millones de años ha resistido el bombardeo de fotones, viento, lluvia y gravedad, y ha seguido replicando su información. Cada objeto que tocas es un triunfador en la batalla por la existencia informacional. Por eso, te propongo una práctica mental definitiva. Observa. Cuestiona, reinterpreta, no como ejercicio académico, sino como acto de asombro cotidiano. La próxima vez que mires el cielo, no solo veas nubes, ve trillones de moléculas cuya posición ha sido copiada por la luz solar, el aire y el vapor de agua. Ve la realidad no como algo dado, sino como algo ganado. Y ahora una semilla para el próximo viaje. Si el darwinismo cuántico explica cómo emerge lo clásico, podría aplicarse también a la gravedad. Y si el espacio-tiempo mismo no es fundamental, sino el resultado de una selección informacional entre entrelazamientos cuánticos. Esa es la frontera actual de la física teórica. Y será el tema de nuestro próximo video. Si este recorrido ha cambiado, aunque sea un poco, la forma en que habitas el mundo, entonces ha cumplido su propósito. Porque el observador cuántico no busca darte respuestas cerradas, sino abrir puertas hacia preguntas más profundas. Y si deseas seguir explorando esas puertas, si te interesa cómo la información, la conciencia y el cosmos se entrelazan en los límites del conocimiento, suscríbete. No por algoritmos, ni por notificaciones, sino porque este viaje solo tiene sentido si lo hacemos juntos. Porque al final, no somos solo observadores. Somos parte de la historia que el universo se cuenta a sí mismo. Y si causa y efecto no tienen orden, la física que lo pone a prueba, la promesa de este tramo es directa.
Verás cómo tratar el orden como un recurso abre ventajas concretas en cómputo y comunicación bajo restricciones reales, y cómo ese giro nos obliga a repensar responsabilidad y agencia sin licencias mágicas. Abrimos 2 bucles de curiosidad que iremos cerrando con rigor. Bucle 1. El resultado sorprendente de procesos que consumen menos consultas o toleran más ruido cuando el orden no se fija. Bucle 2. El giro contraintuitivo que mantiene la coherencia y las restricciones de no señalización, de modo que ningún mensaje viaja hacia el pasado. Las apuestas personales no son abstractas. Si esto es cierto, cambia cómo diseñas algoritmos, protocolos y decisiones. Si es falso, aprenderás a detectar cuando alguien vende humo confundiendo mezcla con superposición. Ruta en una línea. Primero aterrizamos definiciones y límites. Luego exploramos 2 familias de aplicaciones con pruebas y contraejemplos. Y por último destilamos un método práctico para pensar con responsabilidad en redes donde el orden puede aflojarse. Definición en llano. 1. Ventaja computacional significa hacer la misma tarea con menos recursos esperados, ya sean consultas, energía o tiempo de interacción. Definición en llano. 2. Un protocolo de comunicación es una receta que especifica qué mensajes intercambian 2 o más partes para resolver una tarea con una cota de error aceptable. Analogía nítida. Piensa en una cocina profesional. Si puedes preparar una salsa dejando en superposición 2 secuencias de mezclado y solo al final fijar cómo se sirvió, quizá logres una textura que ninguna secuencia rígida conseguía con igual eficiencia. Límite explícito. Esta teoría no dice que puedas leer un mensaje antes de que te lo envíen ni saltarte la frontera de no señalización. Dice que hay tareas en que la coherencia entre órdenes habilita interferencias que extraen información de forma más eficiente. Microhistoria. Un equipo de respuesta ante emergencias coordina 2 fuentes de verificación, una base de datos geográfica y un sensor in situ. Tradicionalmente, el operador consulta primero una y luego la otra, pero el sistema sufre latencias variables y ruido. Un programador propone una arquitectura donde para ciertos incidentes el orden entre ambas verificaciones no se fija. En cambio, el sistema prepara rutas de consulta que se combinan coherentemente y solo al final decide la lectura. Resultado. Para incidentes de una clase específica, se reducen errores de clasificación sin aumentar el tiempo medio. Pregunta puente. ¿Qué condiciones de tarea permiten que la superposición de órdenes reduzca consultas o errores sin violar reglas de comunicación? Core A. Primer bloque. En 3 pasos con mini recompensas. Primer paso. Tareas de discriminación de canales. Hay problemas donde quieres saber si 2 cajas negras conmutan o identificar cuál de varias transformaciones te tocó. Con orden fijo, debes probar secuencias alternativas o repetir pruebas. Con orden indefinido, permites que ambas rutas interfieran y rises la sensibilidad. Mini recompensa. Comprendes que el orden actúa como un grado de libertad adicional que se puede explotar para distinguir sutiles no conmutatividades. Segundo paso. Robustez frente a ruido. Imagina un bit de control que decide qué operación aplicar, pero ese bit está degradado por ruido. Mantener indefinido el orden puede distribuir el efecto del ruido y, en casos concretos, reducir su impacto neto sobre la fidelidad. Mini recompensa. ¿Ves cómo no se trata de una curiosidad metafísica, sino de ingeniería fina de errores? Tercer paso. Límites operativos. No todas las tareas mejoran. Las ventajas aparecen cuando hay no conmutatividad aprovechable y coherencia preservada. Si rompes la coherencia, el supuesto beneficio se me evapora. Mini recompensa. Adquieres un criterio para no perseguir espejismos. Rehook 1. Si estos 3 pasos sostienen la intuición, entonces insistir en un orden rígido por costumbre puede costar recursos medibles. Antes de abrir otro bucle, contrastemos con un caso detallado y sus condiciones de contorno. Caso o prueba 1. Consulta mínima para identificar un canal. Tienes un conjunto pequeño de posibles operaciones candidatas que transforman tu sistema. Tu objetivo es identificar cuál está presente con la menor cantidad de consultas y una cota de error fijada. Con orden fijo, una estrategia estándar alterning y luego B y B luego A en ejecuciones separadas.
Con un conmutador cuántico, una sola ejecución coherente que combine ambas rutas puede lograr la misma confianza con menos llamadas al oráculo. Analogía fresca. Es como comparar dos recetas de un plato probando ambas a la vez con media porción cada 1901 y leyendo la interferencia de sabores para decidir cuál receta tienes, en lugar de cocinar dos platos enteros. Condiciones de contorno. La ventaja desaparece si cualquier componente del circuito rompe la coherencia o si las operaciones al final conmutan exactamente. Objeción honesta. Podría tratarse de un truco de contabilidad, escondiendo costo en el aparato que prepara la superposición de órdenes. Respuesta clara. Contabiliza todo. El costo de preparar y leer la superposición debe incluirse. En regímenes donde la arquitectura del conmutador es estándar y reutilizable, el costo amortizado por consulta puede ser menor que el de estrategias con orden fijo. Rehook 2. El detalle que casi nadie dice en voz alta es que estas ventajas no son universales, son de nicho. Identificarlas requiere mirar la estructura algebraica de la tarea. Pivot hacia Core B. Comunicación y coordinación bajo restricciones. Cerramos parcialmente el bucle 2 mostrando que aun con orden indefinido, no hay canal para enviar información hacia atrás. El recurso es la interferencia entre rutas, no la violación de límites. Abrimos una nueva perspectiva. Coordinación entre partes que comparten estados coherentes del orden, pero que siguen obligadas por no señalización. Caso o prueba 2. Comunicación con acceso limitado al orden. Dos agentes, llamémosles Alba y Bruno, deben estimar una propiedad conjunta de sus datos con la menor comunicación posible. En protocolos clásicos fijan turnos y órdenes. En una arquitectura de orden indefinido, pueden entrelazar la elección de orden con el estado de un mensajero cuántico de forma que ciertas correlaciones emerjan con menos bits intercambiados, sin que ninguno reciba información útil del futuro del otro. Analogía. Dos músicos improvisan una pieza donde la entrada de cada uno no está decidida a priori, pero ambos escuchan un metrónomo compartido. No saben de antemano quién tocará primero cada frase, pero la armonía final está acotada por el tempo. Nadie escucha notas del futuro, solo entrelazan entradas y salidas para explotar resonancias. Límite claro. Cualquier esquema que afirmara reducir comunicación permitiendo que Alba responda a mensajes de Bruno aún no enviados, violaría no señalización y sería descartado. Las ganancias reales provienen de cómo se explotan recursos compartidos de coherencia, no de atajos temporales. Patrón de interrupción primero. Paradoja aparente desmontada. Si el orden es indefinido, no puedo hacer que mi mensaje te llegue antes de enviarlo. Microconclusión. No. La arquitectura solo altera interferencias internas del proceso. No abre canales retrocausales. Patrón de interrupción. Segundo. Mini historia de diseño. Una empresa integra dos filtros de moderación de contenido, uno semántico y otro estadístico. Con orden fijo, ciertos casos límite pasan mal. Al diseñar un flujo donde, para una fracción de entradas, el orden entre filtros no se fija y la decisión final explota la discrepancia entre rutas. La tasa de falsos positivos cae sin aumentar falsos negativos. Microconclusión. El orden como variable puede mejorar decisiones cuando las herramientas no conmutan. Patrón de interrupción tercero. Dato llamativo. Existen tareas donde la superposición de órdenes reduce el número esperado de consultas respecto de cualquier protocolo comparable con orden fijo, siempre bajo coherencia y no señalización. Microconclusión. El orden aporta capital informacional en escenarios específicos. Volvamos ahora a la palabra pesada, responsabilidad. Si el orden de ciertas operaciones no se fija hasta el final, ¿y quién causó qué en un sistema sociotécnico? Aquí el riesgo de malentendidos es alto. Límite de orientación. No confundas causalidad indefinida física con exención de responsabilidad humana. Que un proceso técnico trate el orden como recurso no suprime la trazabilidad de decisiones en niveles superiores. Analogía crispada. En una orquesta el director puede permitir rubato, un adelanto o un retraso expresivo del tempo, pero eso no elimina la partitura ni la atribución de quién tocó qué.
La causalidad jurídica o ética opera a una escala donde los registros, decisiones y normas definen una flecha de responsabilidad que no se diluye en la microfísica. 3 pasos para integrar orden flexible y responsabilidad clara. Notar, testear, reinterpretar. Notar cuando una arquitectura de procesos aprovecha orden indefinido en capas técnicas y donde se vuelven obligatorias marcas de auditoría. Testear que tus protocolos registren quién decidió, con qué criterio y en qué ventanas temporales, de modo que la elasticidad micro no se traduzca en opacidad macro. Reinterpretar confusiones públicas separando cómo computa el sistema, de quién responde por su uso. Microconclusión. Puedes explotar ventajas del orden como recurso sin agujerear la cadena de responsabilidad. Contraejemplo muy honesto para templar expectativas. Tareas donde las operaciones conmutan con buena aproximación y el ruido destruye coherencia desde el inicio no ganan nada. Insistir en orden indefinido aquí añade complejidad sin beneficio. Honradez intelectual. Si tras un piloto serio no hay mejora estadística, desactiva el conmutador y vuelve a ordenar por simplicidad. La lección no es usar el recurso siempre, sino saber cuándo. Rehook de cierre antes del clímax. Si este marco te convence, entonces el diseño óptimo de procesos no pregunta solo qué operaciones ejecutar, sino qué estructura de orden preservar, fijar o dejar indefinida para extraer la mejor información bajo restricciones. Clímax del capítulo, una línea que liquida el bucle 1. Cuando el orden se vuelve recurso, la eficiencia ya no depende solo de cuántas veces preguntas, sino de cómo dejas que las preguntas se escuchen entre sí. Resolución en 3 latidos. Lo que creías, que el IMO 180 orden era mera logística que no influía en la capacidad informativa. Lo que viste, que en tareas no conmutativas y coherentes, el orden se transforma en palanca y reduce costos o errores sin violar límites físicos ni éticos. Lo que significa que la próxima vez que diseñes un proceso, debes mirar el orden no como un carril pintado en el suelo, sino como un parámetro que puedes programar con responsabilidad. Semilla para el último tramo. Nos queda cerrar el arco grande. Si el tiempo no manda, ¿cómo anclamos sentido en la vida diaria y qué brújula dejamos para navegar entre intuición y evidencia? En el cierre abordaremos 3 golpes de resolución. Plantaremos una línea memorable que cierre el primer bucle con fuerza y solo entonces haremos una invitación suave a seguir explorando el mapa donde el orden es elección y no decreto.